Muy buenas tardes, queridos amigos. Acá nos encontramos nuevamente en este espacio de Hablemos Claro para aproximarnos a formas, métodos, distintas maneras de ayudarnos a vivir mejor cada día con respaldo fundamentalmente de la ciencia, fundamentalmente de las pruebas empíricas que van señalando un camino de que estamos en buena vía, de que estamos en un camino que realmente nos abre las puertas de un mejor vivir cada día. Ese es el propósito fundamental de este espacio, al cual le hemos dedicado ya algún tiempo y que todos los sábados a esta hora sacamos para acá por Instagram. Bueno, y para aquellos que ya conocen cómo funciona este espacio, cada mes tenemos un tema que abordamos y en este caso ahora para este nuevo mes hemos decidido abordar la manera cómo la medicina se ha venido enriqueciendo a partir de los conocimientos que están aportando muchas otras disciplinas, que están aportando fundamentalmente otras ramas del saber científico para brindarnos una mayor seguridad, para brindarnos una mayor efectividad, para dentro de este mundo lleno de incertidumbres y de incertezas, podernos orientar de una buena manera. Indudablemente, cuando uno observa la historia de la medicina, se encuentra con cosas realmente sorprendentes, ¿no? Y que solemos interpretar como, parte de esa forma desesperada con que los seres humanos hemos tratado de resolver nuestros problemas fundamentales. Y nuestros problemas fundamentales tienen que ver, por supuesto, con el proceso salud-enfermedad, con la posibilidad de hacernos daño, con la posibilidad de morir prematuramente o con la misma posibilidad de morir como tal, ¿no? Y de sufrimiento que en un momento dado podemos tener en nuestras vidas. Por ejemplo, hojeando un libro de historia donde hablaba un poco de los años de la edad antigua, ¿no? Como en la edad antigua y en la edad media, por ejemplo, había una serie de medidas que tomaban los médicos de entonces, para tratar de ayudar a las personas a vivir mejor cada día, que es la finalidad fundamental, a través de mejorar de aquellos procesos que de alguna manera nos producen sufrimiento, nos producen dolor, nos producen acortamiento de la vida, nos pueden producir muerte en un momento dado. Y veía cosas como que, por ejemplo, para que una mujer no abortara, una mujer que había riesgo de abortar en un momento dado, le colocaban un corazón de ratón en el brazo. Le amarraban un corazón de ratón en el brazo. Y leyendo esas cosas me preguntaba que seguramente alguna mujer que corría riesgo de perder la criatura, le amarraron el ratón a su brazo y efectivamente llevó el embarazo a término. Por lo tanto, era muy fácil concluir que eso que habíamos hecho había contribuido a que la persona no corriera riesgo. Igual una enorme cantidad de cosas, por ejemplo, untarse el cuerpo con excremento de elefante para evitar la locura, para evitar disvariar, para evitar los delirios, ¿no? Seguramente es probable, ¿no? Es probable que alguna persona también que estaba en un estado de una crisis psicótica, algo de eso, lo untaron con excremento de elefante y la persona mejoró.
¿Mm? Por lo tanto dijeron, wow, el excremento del elefante sirve para evitar eso. Eso es lo que nosotros podemos llamar unas relaciones espurias, que son producto de esa incertidumbre inherente, esos procesos estocásticos, procesos aleatorios que en un momento dado pueden ocurrir y que nosotros los tomamos como causalidades importantes. Así es como ha evolucionado la medicina, y que en la medida que las ciencias se han ido desarrollando, recordemos que, por ejemplo, los primeros pininos serios de conocimiento de la física los da Galileo, ¿no? Y después Newton plantea con sus maravillosas leyes, plantea que ya podemos agarrar un poco más de certeza a través de la creación de las ecuaciones que dieron origen a la explicación de la gravedad, fundamentalmente, ¿no? Y eso ocurre en el siglo XVI, en el siglo XVII fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto que vemos cómo el desarrollo de la ciencia ha sido tan lento, en esos tiempos fue tan lento, que se traducía en el campo de la medicina en medidas heroicas, medidas extraordinarias, medidas de desespero, pero que eran asociadas de esa manera un poco a la ligera, ¿no? Esas conexiones a la ligera. Y así fue como fue creciendo la medicina. Hasta que llega un momento en el cual la física, la química, la biología tienen tal nivel de desarrollo, logran un mayor nivel de certeza, logran mayor nivel de capacidad predictiva, de entender los procesos que están detrás de la cotidianidad, de lo que nos ocurre todos los días. Y eso permite que la medicina también se apoye en esos hallazgos para ir mejorando. Y en estos momentos que estamos viviendo, estos momentos estelares de la humanidad, y momentos no solo estelares, sino momentos de grandes cambios, de cambios realmente sorprendentes y profundos en la manera de nosotros entender el mundo y la manera sobre todo de operar en el mundo, que ha traído desarrollos tan impresionantes como puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? El uso de tecnologías realmente de altísima potencia, hasta el punto de que, ya lo he mencionado en otras oportunidades anteriores y aprovecho de volverlo a mencionar ahora también en estos momentos, que es la frase de Edward Wilson de que los problemas de hoy tienen que ver con que tenemos mentes paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de dioses. Un abrazo para Doris, para Vip y todos los que se van sumando por allí. Bienvenidos. Esto ha traído unas consecuencias muy importantes, sobre todo un enorme desarrollo de la medicina, un cambio en la manera de concebirla, en la manera de trabajarla, en la manera de operar con los pacientes o consultantes, como preferimos llamarlo nosotros, ¿no? Un verdadero salto cuántico o epistemológico está ocurriendo en este momento en la medicina, hasta el punto de que hay movimientos de vanguardia que están hablando ya de bordear la inmortalidad y la eliminación de todas las enfermedades que existen, ¿no? Esto no es nuevo.
Ese optimismo, producto de un salto importante en el conocimiento, ha ocurrido en otras oportunidades en el campo de la medicina. Por ejemplo, cuando Claude Bernard, a mediados de 1800, empieza a desarrollar lo que se conoce hoy en día como medicina experimental. Es decir, ya dejar de especular entre las conexiones y empezar a indagar dentro de los animales vivos cuáles pueden ser los mecanismos de producción tanto de lo saludable como de la enfermedad. Él lanza la propuesta, ¿verdad?, de que es cuestión de 10 o 20 años para que resolvamos el dilema de las enfermedades. La llegada del siglo XX, con algunas teorías científicas muy poderosas, de muy alta capacidad predictiva y de muy alta eficacia en su transformación en tecnología, nos ha vuelto a poner muy optimistas en estos momentos frente a lo que es el proceso salud-enfermedad. Y mediante cambios paradigmáticos muy importantes que voy a mencionar dentro de poco. Pero previamente quiero hacer un reconocimiento y un saludo a 6 teorías científicas de muy alta capacidad predictiva. 6 teorías científicas que en este momento tienen el mayor prestigio por tener consistencia interna y consistencia externa, es decir, por ser coherentemente organizada en sus planteamientos internos, su conjunto de hipótesis, de propuestas empíricas, de sistemas de comprobación empírica, todo eso, que podemos utilizar como respaldo para que la medicina dé un salto importante en su estructura. Estas 6 teorías son, en primer lugar, la teoría de la probabilidad, por supuesto, ampliamente utilizada en todos los campos del saber hoy en día y en medicina con muchísimo énfasis, es lo que nos brinda la estadística, tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial. Es de enorme poder predictivo, de enorme poder transformador, de enorme poder para sacar conclusiones asertivas y acertadas acerca de lo que va ocurriendo. La segunda teoría es la teoría de la evolución, por supuesto. La teoría de la evolución ha permitido un cambio completamente radical en la manera de pensar. Sin embargo, la mayoría de las personas sigue pensando como si la teoría de probabilidades y la teoría de la evolución no hubiesen aparecido. ¿Qué nos dice la teoría de la evolución ampliada? Que en la naturaleza todo está en cambio permanente y que ese cambio permanente va orientándose hacia estructuras cada vez más complejas y hacia la aparición de procedimientos del proceder de la vida que va transformando completamente lo que anteriormente tenía. Así surgió la Tierra, así surgió la vida a través del ADN, ¿verdad? Así surgió montones de consideraciones, el conocimiento del espacio, de la cosmología, de todo eso, ¿no? Y quizás donde hoy en día lo vemos como una expresión realmente contundente a través de la genética y de la epigenética. El hecho de que, por ejemplo, hayamos podido develar el código genético y que ahora podamos hacer predicciones, por supuesto, predicciones dentro de probabilidades, es decir, usted puede tener una tendencia genética a algo, pero si epigenéticamente usted hace algo que no le da mantenimiento, pues esos genes no se van a expresar. En cambio, si usted le da el mantenimiento adecuado, esos genes se van a expresar y se van a convertir en hechos. Esto está cambiando completamente la mirada
sobre el curso de lo que antes llamábamos historia natural de la enfermedad. Ahora bien, fíjense, yo hice hincapié en una cosa. Hice hincapié en el hecho de que todo esto está siendo trabajado por vanguardias del campo médico. Todavía la mayoría, por lo menos en el mundo occidental, la mayoría de los médicos siguen comportándose como si estas 6 teorías no hubiesen llegado a nuestro campo de conocimiento. La tercera teoría, que también quiero homenajear y recordar, es la teoría de la relatividad, la famosa teoría de Albert Einstein, que nos ubica en el hecho de que las relaciones entre las distintas formas de la naturaleza tienen mucho que ver con su comportamiento en el espacio-tiempo. De allí la relatividad, que es relativo a posiciones y movimientos. Dependiendo de la posición y del movimiento, pues se va a expresar, por ejemplo, cierta condición genética o no se va a expresar. O la vamos a mantener o no la vamos a mantener. La otra teoría es, por supuesto, la teoría cuántica que significó simplemente algo muy simple. Yo veo por allí que si la teoría cuántica, que si funciona, no funciona y funciona en algunos elementos. Recordemos una cosa, la teoría cuántica no es sino investigaciones que dejaron de creer que el átomo era el átomo, que el átomo era la última partícula indivisible e indestructible que había en la naturaleza y que conformaba todo en la naturaleza. ¿Por qué creíamos eso? Creíamos eso porque simplemente cuando nosotros picábamos químicamente, físicamente, cualquier cosa, terminábamos tropezándonos con los átomos, es decir, con esos compuestos básicos, y más de allí no se podía avanzar, ¿verdad? Sin embargo, un tal Thomson y otros seguidores por allá a comienzos del siglo XIX lograron una metodología para observar dentro del átomo. Es decir, y esa observación dentro del átomo llevó a un salto en el conocimiento muy importante, que es las reglas de juego del macromundo son distintas de las reglas de juego de ese micromundo dentro del átomo. Eso es la cuántica, ¿ya? Por lo tanto, está presente en todo. Por lo tanto, está en la base fundamental de lo micro y de lo macro también, de lo micro y de lo macro con respecto a nuestros órganos de observación. Volvemos a la teoría de la relatividad, ¿no? Es decir, nosotros capturamos el mundo o hemos capturado el mundo a partir de nuestros sentidos. Pero también hemos podido lograr a lo largo de la historia extender esos sentidos, extender nuestros órganos de captura más allá de nuestro cuerpo. Eso es lo que llamamos tecnología. Tecnología es que hemos podido extender nuestras competencias de capturar y de actuar sobre el mundo. Esa es la gran distinción, y que en la medida en que nosotros asumamos eso como realidades que están allí ajenas a nosotros, en la medida que entendemos eso, lo captamos y lo utilizamos en el campo específico de la medicina, nosotros podemos aprovechar esos conocimientos para aumentar el rendimiento de nuestras intervenciones, ¿ya? Por ejemplo, eso nos permite, la teoría cuántica nos permite simular los encuentros humanos. Las reglas por las que se rige el mundo cuántico guardan una gran similitud con las reglas que operan cuando nosotros interactuamos como seres conscientes, como seres pensantes, como seres vivientes. Qué curioso, ¿no? Y por lo tanto nos sirven de inspiración
para entender mucho más allá de lo que entendíamos hasta ahora. Incluso esto nos puede ayudar a que cambiemos el enfoque de la atención médica. El enfoque de la atención médica estaba centrado en los órganos y en las funciones de esos respectivos órganos. Eso es lo que explica que tengamos especialidades como, por ejemplo, psiquiatría. Psiquiatría significa medicina del alma, originalmente. Medicina del alma, porque entendíamos que el alma era algo diferente del cuerpo. Es más, durante siglos hemos defendido la tesis de que el alma es algo que entra en el cuerpo para insuflarle vida. Bueno, ya sabemos que no. Ya sabemos que lo que nos insufla vida es el ADN. El ADN le insufla vida, es decir, le insufla a ciertas formas de expresión de la naturaleza un código de comportamiento que hace que pueda almacenar energía, ¿verdad? Y hoy en día sabemos que la energía se almacena en las mitocondrias y que esa energía es lo que podemos utilizar para gozar de autonomía. Por ejemplo, este borrador no tiene alma, no tiene mente. ¿Por qué? Porque este borrador está hecho de tal manera que no tiene una batería para almacenar energía. Pero este que está aquí, y tú también, sí tenemos baterías donde almacenamos la energía que tomamos de afuera. Esa energía que tomamos bajo la forma de oxígeno, por ejemplo, el aire. Aspiramos el aire, ese aire hace que el oxígeno fundamentalmente, entre otros gases, pero el oxígeno fundamentalmente se pegue del glóbulo rojo y el glóbulo rojo lo transporte y lo lleve a las células periféricas y lo suelte en la célula para que la célula pueda seguir trabajando. Entonces, fíjense, la energía viene de fuera. ¿De dónde viene la energía para la construcción de lo que llamamos la mente? Que también vamos a cuestionar la idea de la mente, ¿no? Esta mente, que en realidad es una función, es una operación que nosotros estamos llevando a cabo constantemente, esta mente se forma a partir de, en primer lugar, el código genético, que dice: tú tienes el potencial para pensar, tú tienes el potencial para hablar, tú tienes el potencial para sentir, tú tienes el potencial para disfrutar y tú tienes el potencial para sufrir. Y eso está genéticamente colocado allí. Ahora bien, epigenéticamente, cuando la evolución intrapersonal se va desarrollando, es decir, la vida de cada uno de nosotros, esa codificación va a sufrir modificaciones en función de las experiencias que tú vas viviendo. Y eso es lo que llamamos mente. Esa interacción entre lo que vas construyendo en tu relación con el exterior y la energía y el código genético que recibiste. Eso es lo que va a producir la mente. Por extensión, esto es un campo ya discutible, ¿verdad? No voy a entrar en esos detalles, pero podemos decir lo mismo del espíritu y podemos decir lo mismo del alma, ¿verdad? Aunque hay personas, por ejemplo, que sostienen la tesis imposible de demostrar por ahora, de que el alma existe independientemente de este organismo, independientemente de esta forma, y que simplemente entra y nos posee, ¿no? Independientemente de esa tesis o de la otra tesis, que es al revés, que dice, no, eso se configura como una función de nuestra particularidad. Independientemente de eso, lo cierto es que la presencia de esa facultad, que podemos llamar mente, espíritu, alma o cualquier otro nombre que a ustedes se le ocurra, está presente en cada uno de nosotros y está presente cuando vamos al médico.
Es decir, otros lo llaman propiedad emergente, por ejemplo, esa facultad de decir yo soy, esa facultad de decir me llamo Luis, mucho gusto, señor doctor, me llamo Luis y quiero que usted nada más no observe mi hígado, no observe mi pulmón como una cosa aislada allí, sino yo quiero que usted me vea y me trate interactivamente como persona que soy. Y con persona queremos decir eso, la estructura completa. Y no solo estructura completa en el sentido de físico o mental, sino estructura completa en tanto que yo formo parte de una estructura más compleja que en principio en los cercaditos lo puedo llamar familia, pero también lo puedo llamar vecindario, o lo puedo llamar sociedad, o lo puedo llamar planeta. De tal manera que aquí cabe la oportuna frase de Ortega y Gasset cuando dijo: yo soy yo y mis circunstancias, y si no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. Es decir, que yo no solo me puedo ocupar de mí, no solo me tengo que ocupar de mí, yo me tengo que ocupar de mis circunstancias, de mi entorno, me tengo que ocupar del vecino, me tengo que ocupar, y como médico me tengo que ocupar no solo del paciente, sino del sistema de salud, y me tengo que ocupar también de la red que acompaña y que por lo tanto nutre o desnutre a esa persona, como es su familia, como es sus conocidos, sus amigos o cualquier otra cosa por el estilo. Este salto es producto de esta información adquirida a través de estas poderosas ciencias que están ayudando a la medicina a entender más lo que entendíamos poco. Por lo tanto, ese cambio de paradigma de ver al paciente, de lo que tanta gente se queja, ¿no? Es que fui al médico y me dijo, usted está enfermo de los pulmones y por lo tanto tenemos que ponerle este gas y esta cosa y tal, que sé yo. Y bueno, doctor, pero y lo demás, y yo puedo comprar o no este aparato y tal. Ah, eso no es problema. Era la medicina antes de estas 6 poderosas teorías científicas. Había mencionado 4, ¿verdad? Que faltan 2. La otra teoría que nos ayuda a tener este entendimiento se llama teoría general de sistemas y es clave para entender precisamente este salto epistemológico que estamos dando en la medicina contemporánea, que en nuestro equipo de trabajo llamamos medicina ultramoderna, para ponerle un nombre agradable. Nombre que tomamos prestado de uno de nuestros grandes inspiradores, el doctor José Antonio Marina, que escribió un libro en el año 2000 que se llamó Crónicas de la Ultramodernidad, y en cuyo texto él plantea la necesidad de esa comunión de saberes, que es de lo que estamos hablando en estos momentos. Comunión de saberes. Y lo planteaba de una manera simpática en alguna de sus páginas, que decía, necesitamos una poética de la ciencia y una ciencia de la poética. Es decir, casar transdisciplinariamente las distintas disciplinas que nos sirven para vivir cada vez mejor. Un gran abrazo, Leonel, Gloria, María Eugenia, bienvenidos. De tal suerte que entonces esta teoría general del sistema consiste precisamente en eso. Llamamos sistema a un conjunto coordinado, articulado de elementos que vemos separados, pero que interactuando entre sí conforman una estructura superior. Es algo así como en nuestro organismo, ¿verdad? El hígado tiene una serie de funciones, tiene una serie de células diferentes que interactúan entre sí, que forman el conjunto o sistema hígado. Pero ese hígado está dentro de un sistema digestivo.
que a su vez está dentro de un sistema orgánico, que a su vez está dentro de una persona, que a su vez está dentro de un conjunto social y de un conjunto ecológico, ¿no? Y así la teoría general del sistema nos permite comprimir o expandir dependiendo de la necesidad específica que tengamos en cada momento. Entonces, por supuesto, usted va al médico con un problema, por ejemplo, del alma, va al psiquiatra, ¿verdad? Doctor, yo tengo una enfermedad del alma. Con alma, lo que inicialmente plantearon esta propuesta de psiquiatría, que viene de psique, alma, y tría, que significa médico, ¿verdad? Iatro, psique, ¿no? Pero psique también se interpretó como mente. Y por eso evolutivamente la historia se ha movido de alma a espíritu, a mente, a persona, ¿no? Y ahí ha habido todo un arroz con mango tremendo, tal cual como amarrarle el ratón a la señora. Pero que hoy día, en el siglo XXI, se nos muestra de una manera muy diferente. Es decir, es lo que nos va a permitir dar ese salto de esas mentes paleolíticas donde seguimos viendo la vida y sintiéndola, sobre todo sintiéndola. Ya después en otro capítulo nos detendremos en esto de la importancia de pensar, sentir, hacer, interactuar, ¿no? Como claves mayores de lo que puede ser un buen desarrollo de la persona. De allí viene el término personalidad, ¿verdad? Este salto nos va a permitir salir de esa mente paleolítica, también que las instituciones se actualicen, porque las instituciones pareciera que están congeladas en el tiempo, todavía son burocráticas, jerarquizadas, que más pierden el tiempo en los trámites de números y de cosas que en la eficacia de para qué están diseñadas, tal como es un hospital, tal como es una clínica, tal como es el sistema de salud, ¿no? Y después tenemos la otra teoría que es fundamental para entender todo esto. Y es lo que se llama la teoría de los signos o teoría de los códigos. Hoy en día hay muchos autores, y nosotros compartimos ese criterio, que colocan como comunes en un solo paquete el estudio de los signos y el estudio de los códigos. Es decir, el estudio de los signos es el estudio de la representación. A representa a B. De tal manera que cuando yo veo A, sé que me está hablando de B. Por ejemplo, mi nombre, Luis, me representa. Como cuando, por ejemplo, a usted lo detienen las autoridades y le dicen, ¿dónde está su cédula de identidad? Y usted muestra la cédula de identidad. La cédula de identidad me representa ante la autoridad. Entonces, este es el proceso de la teoría de signos y de código. Entonces, el policía lee, ¿y qué está leyendo? Un código. Está leyendo un código que le dice este documento que él ve para ver si es falso o si es veraz. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un pasaporte cuando usted intenta atravesar líneas codificadas, que no existen en la realidad, pero que están codificadas por los humanos como frontera. Entonces, entonces hay un código que dice, bueno, si usted muestra esta papeleta, usted podrá pasar. Si no tiene ningún rollo, ningún problema con la ley, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces usted podrá pasar. Esos son códigos. Son códigos. Y los códigos son convenciones sociales, es decir, son convenciones entre nosotros los humanos. Los leones tienen sus códigos, ¿verdad? El león ve una leona y empieza a seducirla, pues, ¿verdad? Pero el león ve un venado y no le significa seducción.
¿verdad? Si tiene hambre, se le balanza encima. ¿Por qué? Porque el venado le codifica comida. Entonces, fíjense cómo los códigos están en todas partes, en todos los lugares. Y también están en el proceso salud-enfermedad. Cuando el médico decía, lo que enferma es el hígado, por lo tanto yo me hago hepatólogo o me hago gastroenterólogo, ¿verdad? Él está usando un código. Es decir, él está usando una convención. Una convención que considerábamos válida hasta el siglo pasado. Ahora, hoy en día decimos, no, la gente no se enferma del hígado. La gente se enferma como persona y hoy en día, gracias a todas estas teorías, particularmente la teoría de la evolución y la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, sabemos que esto que él me está mostrando como un código de enfermedad es algo que esa persona ha venido construyendo a lo largo de su vida y que si continúa construyéndola y manteniéndola de la manera que lo viene haciendo, vamos a ver la historia natural de la enfermedad. Pero que si esa persona cambia, deja de mantener esos comportamientos, deja de tener esas actitudes, pues puede revertir esa historia. Por eso es que ya en la medicina ultramoderna no hablamos ni de diagnósticos definitivos, tal cosa no existe, ni hablamos tampoco de pronósticos de precisión, sino mire, si usted hace esto, puede pasar A, B, C. Si usted hace esto otro, pa. En este momento, por ejemplo, a mí me señalan mucho cuando yo digo estas cosas. Bueno, pero doctor Luis, una persona que tiene un cáncer terminal, ¿verdad? No sabemos por ahora cómo revertírselo. No sabemos por ahora cómo revertírselo. Es decir, no está en la historia natural que la persona tiene que morir de eso. Está en la historia natural de la medicina que no sabemos cómo revertir ese proceso. ¿Ya? Eso es muy importante. Igual, por ejemplo, ¿a qué nos ha llevado esto? A que yo siempre le digo a la persona, ¿qué es lo que usted quiere? Por ejemplo, hoy en la mañana que estaba atendiendo a una persona que tiene 76 años, yo le pregunté, porque hay un montón de medidas que tendría que tomar. ¿Por qué? Porque está creciendo más horizontalmente que verticalmente. Eso significa daño. Está construyendo daño. Está construyendo sufrimiento. Está construyendo destrucción. Está construyendo morir pronto. Entonces le digo, ¿tú quisieras llegar a los 90 años saludable? Me dijo, sí, me encantaría. Ok. Entonces ahora estamos hablando en serio. ¿Por qué? Porque le dije, si tú reviertes ciertas decisiones que estás tomando y sigues instrucciones que ya la medicina de vanguardia ha demostrado que funciona, tales como es una alimentación adecuada, ejercicio, movimiento, buen dormir, vínculos sólidos, manejo y dominio del estrés y de las emociones y un proceso creativo, positivo, constructivo, optimista, tú tienes posibilidad de revertir esto que vienes construyendo y hacer que tú llegues a tus 90 años o aumentar probabilidad, la teoría de probabilidad, recuerden, altamente probable que llegues a esos 90 años y los pases incluso, porque hoy en día sabemos que van aumentando y a velocidad impresionante personas que ya atraviesan la barrera de los 100 años gracias a esta medida que la medicina de vanguardia nos está colocando sobre el tapete. De tal manera que sobre esto seguiremos conversando y vamos a ir aterrizando. Vamos a ir aterrizando en las próximas semanas sobre
¿Cuáles son esas medidas específicas que gracias al desarrollo científico y tecnológico en el siglo XXI nos están brindando la excelente oportunidad no solo de vivir mejor, sino de disfrutarlo, de agradecerlo y celebrarlo? Así que, pendientes. Pendiente Marta, ¿sí? Pendiente Esperanza. Pendiente Doris. Pendiente José. Pendientes. Porque tenemos una ristra de muy buenas noticias en medio de un clima enrarecido. ¿Verdad? Y hoy sabemos que está más enrarecido en ciertos lugares que no sabemos cuál es el impacto que puedan llegar a tener sobre los otros lugares de nuestro planeta. Así que, queridos amigos, por el día de hoy, un abrazo y seguimos.